Y eso es lo que yo creo que requiere una salida diferente a la crisis. Las salidas a la crisis van a ser aquellas que impongan los que tienen capacidad de decisión. Y estas salidas que se están dando, primero el no hacer nada, luego el meter miles y miles y miles de dinero en los bancos, y luego esas deudas y esas reformas a las que he venido haciendo referencia, pues son sencillamente el resultado de que el poder de decisión, quien ha tenido la capacidad de decir lo que había que hacer, los que se sentaron allí en la mesa en la Moncloa, porque encima lo ponen la foto de Zapatero con todos los banqueros, pues son los que han podido imponer una serie de medidas que son las que le convienen. ¿Con qué resultado? Pues el resultado es el que pueden ustedes fácilmente comprobar a poco que vean algunos datos. En España, en el año 2010, aumentó el número de... en el año 2009, perdón, porque todavía no tenemos datos de 2010, en el año 2009 aumentó el número de pobres en 1 millón y aumentó el número de millonarios en un 12%. Las desigualdades están aumentando. Las rentas de los niveles más altos están aumentando cada vez más. Hace poco me preguntaban en una radio, ¿y cómo explica usted que los millonarios después de la crisis tengan más riqueza que al principio? Y digo, hombre, pues yo creo que eso tampoco hace falta que ya ven ustedes son economistas, el sentido común, pues significa que las medidas que se han ido tomando, las medidas políticas a lo largo de la crisis, han hecho que se reparta más a favor de los ricos. Y esa es la consecuencia de lo que estamos viendo. Es un reparto cada vez más desigual en un proceso que ya es de por sí desigual, en un proceso que es, como voy a señalar inmediatamente antes de terminar, que está alcanzando pues niveles francamente de insostenibilidad. Yo qué creo que podría llevar a una formulación alternativa de medidas alternativas frente a la crisis. Yo puedo darles mi opinión, puedo darles las propuestas que yo haría, pero es que no es eso solo. No es que venga alguien a decirle, mire, contra la crisis lo que habría que hacer sería esto, no. Lo que creo que la ciudadanía tiene que reclamar es la posibilidad de debatir y de deliberar sobre la crisis, de evitar que solamente los grandes poderes que están al margen de la democracia y de la preferencia ciudadana sean los que pueden imponer sus soluciones. Y las soluciones son radicalmente distintas y, por cierto, mucho mejores. Comparen ustedes, mire, en la economía siempre decimos no podemos hacer como en la química, ¿no? Que vamos a un laboratorio, tomamos el tubo de ensayo, comparamos, a ver si yo hago aquí esta mezcla y esta aquí, ¿qué pasa? Es quizás, supongo, más fácil hacer eso en química. En economía no lo podemos hacer. Pero de vez en cuando, oye, pues la cosa se nos pone que podemos comparar. Y tenemos dos casos. Podemos comparar el caso de Irlanda y el caso de Islandia. Y son distintos. Qué casualidad, en el mismo periodo de tiempo. Es verdad que no son economías semejantes, pero Islandia, un país en donde la ciudadanía tomó la palabra y dijo que no pagaba a los que habían arruinado conscientemente al país. Y que pidió la búsqueda y captura de los banqueros que habían arruinado a su país. Irlanda, un país que siguió estrictamente las órdenes y las normas del Fondo Monetario Internacional, de las políticas neoliberales de la Unión Europea. Está en la ruina. Con un rescate que dicen, hay que rescatar a Irlanda. Mentira, otra mentira grande. Rescatan a los bancos de Irlanda, que no es lo mismo, porque le dan 60.000 millones y 20.000 que pone el gobierno irlandés, que van directamente a las cuentas del banco, para que el banco salga a flote, para salvar a flote. Pero ¿quién paga esos 80.000 millones de euros? Los ciudadanos y las ciudadanas de Irlanda. Por lo tanto, un país que sigue las directrices de los poderosos se viene abajo y se hunde, como otros muchos. Y otro país como Islandia, que decide que no sigue esas directrices,
pues sale adelante. Por lo tanto, yo creo que se puede plantear de otra manera. Y como digo, no es solo que yo venga y les diga, pues mire, yo creo que se podía adoptar de otra manera, no, es cuestión de que se delibere, que se pueda discutir y que se puedan responder a preguntas que no están dejando que respondamos. Por ejemplo, ¿es que acaso las cuestiones económicas no las podemos discutir la ciudadanía, los ciudadanos? ¿Y no ha dicho eso? ¿En qué ley está que no podamos hablar de economía? ¿En qué ley está que nos impongan, sin preguntarnos qué queremos, las medidas económicas? ¿No se dan ustedes cuenta de que le están quitando el dinero, el futuro a sus hijos y que no les piden opinión? ¿Por qué ustedes no pueden expresarse? ¿Por qué ustedes no pueden dar su opinión sobre esas cuestiones? ¿Por qué va a ser solo Botín el que diga cómo tienen que ser los impuestos en España? ¿Por qué va a ser solo la parte rica del país la que diga que no va a haber impuestos en España? Ustedes saben lo que... Ustedes más o menos saben lo que pagan de impuestos. Ahora dentro de un par de meses vienen impuestos sobre la renta. Personas normales y corrientes, trabajadores, unos tendrán más que otros. Pero no creo yo que haya aquí muchas personas que paguen menos del 20 o el 25% al año. Un multimillonario no paga, o paga el 1%, no llega a pagar nada. Tendrá su dinero en una sociedad de inversión variable, no tendrá nada, en un SICAV, no tendrá nada, no pagará prácticamente nada. Si una persona, un propietario, una persona que tenga 20 pisos, o que tenga nada más que acciones y gane montones de dinero, docenas de miles de euros, pagará la mitad de lo que paga cualquier trabajador. Por lo tanto, ¿eso por qué va a ser así? ¿Por qué la sociedad, por qué la ciudadanía no puede hablar de cuestiones económicas? ¿Por qué la ciudadanía no puede hablar de qué queremos que sea más o menos libre? ¿Por qué la ciudadanía no puede pronunciarse sobre lo que está o lo que no está permitido en las cuestiones económicas? ¿Está permitido que las empresas de telefonía nos roben de una manera permanente en nuestras facturas, la de la electricidad? ¿Ustedes han llamado alguna vez con un problema de una empresa de telefonía? ¿En qué sitio del mundo, en qué ley natural está escrito que las empresas de telefonía no tengan personal para atender a ustedes que son sus clientes? ¿En qué sitio está escrito que los bancos españoles tengan que ser los que más ganan de Europa? Porque les cobran a ustedes las comisiones más altas de Europa. ¿Por qué tienen ustedes en su casa la tarifa de ADSL más alta de Europa? ¿Por qué ustedes están sujetos a los márgenes comerciales seguramente más altos de Europa? ¿Acaso hay una ley natural que dice que Carrefour tenga que controlar 1 de cada 4 euros en la distribución comercial? No podemos hablar de eso. ¿Por qué no hablamos? ¿Es mejor que 4 empresas controlen prácticamente el 90% de la distribución comercial en España? ¿O no sería mejor que hubiera empresas de distribución comercial pegadas a la tierra, pegadas a los productores, que no sometieran a los productores a unos precios abusivos y que luego tengan unos márgenes impresionantes? ¿Por qué no se puede hablar de eso? Les preguntaron a ustedes si preferían que Telefónica fuera privada para los amigos del presidente y para los empresarios, amigos de los amigos de los amigos de los presidentes. ¿Preferían ustedes eso? ¿Tienen ahora un mejor servicio con Telefónica? ¿Pagan ahora menos con Telefónica? ¿Eso era lo que ustedes querían? ¿Le pidieron opinión sobre eso? ¿Por qué no podemos hablar de eso? Hemos de aceptar necesariamente que nuestra relación con la naturaleza es la que tenemos en estos momentos. El otro día decía el presidente Zapatero: hombre, en estos momentos no es el momento de poner en cuestión la energía nuclear. Pero es que antes lo decían igual, entonces ¿cuándo hablamos? ¿Por qué no podemos hablar de la energía nuclear?
¿Qué malo tiene? ¿Por qué no podemos hablar de eso? ¿Por qué no podemos hablar de los valores que dominan el dinero, el uso de los recursos en nuestra sociedad? Yo creo que esas son las cuestiones que podíamos preguntarnos a la ciudadanía. ¿Aceptamos el crecimiento continuado de la desigualdad? Le voy a dar solo un dato. No tengo tiempo y además ya tengo inexcusablemente que terminar, pero un dato solo. En los 8 años del gobierno de Bush en Estados Unidos, el 75% de todo el ingreso que se generó en Estados Unidos, el 75%, las 3/4 partes, se lo apropió el 1% más rico. ¿Se imaginan ustedes qué concentración tan brutal de la riqueza? Acaban de salir datos sobre desigualdad en España. Se ha multiplicado. En 2010 se aumenta la desigualdad. No podemos hablar del orden de prioridades que gobierna el mundo. Miren, hace unos meses, el presidente del Banco Mundial, que no es que sea precisamente una autoridad, digamos, muy dada en fin, muy a la izquierda, ¿no? Pues decía, ponía de relieve como un mes, o sea, una mujer cada segundo muere en el parto, dando a luz, por carecer de atención elemental. Y decía que hacían falta alrededor de 2.800 o 2.900 millones de dólares al año para evitar eso. Siempre habría mujeres que se murieran por accidente, pero al menos que no fuera por falta de atención. 2.900 millones de dólares, decía, creo, un poco menos. Es que Telefónica ha ganado 10.000 millones en un año, en el año 2010, un año de crisis. El Banco de Santander creo que fueron 6.000, 7.000, 8.000, algo así. O sea, una sola empresa gana 3 o 4 veces, 2, 3, 4 veces lo que hace falta para evitar que las mujeres, una mujer cada segundo en el parto en el mundo. Eso es, esa jerarquía de prioridades es necesaria. Nos han preguntado a nosotros, nos da igual a nosotros. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto hoy de hambre en el mundo? Alrededor de 35.000 personas. Todos los días. Todos los días. Mueren 35.000 personas de hambre en el mundo. Lo de Japón ha sido dramático. Unos miles han muerto, aparte de la destrucción material. Pero, oigan, ¿cómo no hablamos del terremoto del hambre? Claro, es que el hambre no es un terremoto, el hambre es un crimen organizado. Es un crimen organizado, perfectamente organizado. Ustedes pueden ir a un banco, a la Caixa, sin ir más lejos, y lo menciono porque está en las páginas web, está en internet, la han quitado desde que empezamos a difundirla. Y tiene un anuncio que dice, la inversión más natural. ¿Saben ustedes cuál es la inversión más natural? La inversión en productos, en materias primas, productos alimentarios, que es cosa más natural que esa, ¿verdad? Cereales, arroz, café. Claro, juegan a que suban los precios. Crean una burbuja especulativa para invertir en esos productos. Está la FAO y otros organismos internacionales llamando la atención porque esas inversiones naturales, como la llama la Caixa, la llamaba porque sí, lo ha quitado, pero están en todos los bancos. Están provocando subidas de precios que producen un hambre, el aumento del hambre en todo el mundo. Esa es la jerarquía, no podemos hablar de eso, tenemos que aceptar esa jerarquía. ¿Cuándo, díganme ustedes, un solo día, que ustedes hayan visto un telediario empezar con la noticia más importante que se pueda dar? No ha habido hoy día ni 1.000 terremotos, 100 terremotos, 10 terremotos, 35.000 muertos de hambre. ¿Cuándo han oído ustedes un telediario empezar con esa noticia? Seguramente si ustedes les preguntaran, a ustedes, ciudadanos, ¿de qué queremos que se hable en el mundo? Pues dirían,
hablemos del hambre. ¿Por qué tienen que morir 35.000 personas? Entonces yo creo que eso es lo que llevaría a respuestas diferentes. Yo les podría dar ahora respuestas, pero no se las voy a dar, porque no hace falta que le venga un economista aquí a decirle, pues mire, para reactivar la economía haría falta. Es que yo creo, tengo la convicción de que ustedes, las personas normales y corrientes, los hombres, las mujeres que están acostumbrados a resolver los problemas de su casa, saben resolver los problemas de la economía. Porque precisamente la economía significa eso, es la administración de la Caixa, hoy de la casa, oikos nomos. Porque la economía es sencillamente decidir qué prioridades se dan y dónde se ponen los recursos. Nos han hecho creer que la economía es una ciencia sobre la cual nadie se debe pronunciar, porque hay técnicos que saben lo que se hace. Eso es una mentira. Es otra mentira más. Yo creo que si ustedes, la ciudadanía, reclamara el derecho a debatir, a deliberar, a pensar, a hablar y a exigir y a pronunciarse y a que se tenga en cuenta su opinión, el mundo sería diferente. Porque ustedes no dejarían que se muriera la gente. Porque las Naciones Unidas, ¿saben ustedes cuánto están pidiendo para acabar con el hambre en el mundo? Alrededor de 70.000 millones de dólares al año. Pero si es que eso no es nada. Compárenlo con los cientos de miles, los billones de dólares que le han dado a las empresas, que le han dado a los bancos. Hay dinero de sobra para resolver eso. Si ustedes, la ciudadanía, impusieran las prioridades, los órdenes a la hora de resolver las cuestiones, el mundo sería de otra manera. Por eso yo creo que es el momento de la acción. Podemos seguir engañándonos también nosotros y creernos que, bueno, esto es un mal momento, es una mala noche, vamos a salir de aquí y volveremos a estar como siempre. El otro día me decían que este año, pues, claro, la crisis, que yo llevo poco tiempo en Sevilla y no me costó calibrar la importancia que tenía eso, pero me dijeron, este año han quedado 25 casetas en la feria libre, creo que es la expresión, ¿no? Porque como que no tenía demanda, supongo que luego me decían que se cubría, ¿no? Y me lo decía, ya les digo que todavía no soy del todo sevillano y no era yo capaz. Bueno, parece que sí, pues ya pensamos que pasado, ya el año que viene, ya estará la cosa normal, ya volverá todo a su cauce, sí. ¿Volverás todo a su cauce o no? Yo creo que es el momento de pensar que las cosas están alcanzando un límite que empieza a ser insostenible. Yo creo que vale la pena que la ciudadanía, que los ciudadanos, las personas normales y corrientes, entendamos que también nosotros tenemos algo que decir. Porque lo que está pasando es muy grave. Tenemos casi un 40% de nuestros jóvenes que dejan el sistema escolar antes de tiempo. Tenemos un nivel de paro juvenil que es el mayor de Europa. Tenemos unos niveles en España que ya empiezan a crearnos un futuro verdaderamente preocupante. Yo creo que es el momento de pensar, de actuar, de reaccionar. Ha publicado Federico Mayor Zaragoza un libro que yo recomiendo que lo lean, cuyo título lo dice todo. Se llama Delito de silencio. Yo creo que esa expresión tendríamos que grabárnosla en el alma, porque eso es lo que está empezando a ocurrir. Estamos siendo delincuentes de silencio. Estamos empezando a callar demasiado. Y callar hoy día, con lo que está pasando, empieza a ser mucho más que una responsabilidad. Ya no es una opción, es que es una obligación la que tenemos de decir que queremos un mundo de otra manera y que queremos que la justicia, la fraternidad, la libertad, la igualdad, no solamente sean títulos que quedaron en el pasado, sino que queremos vivir de acuerdo con ellas. Así que yo les animo a no dejarse engañar, a no engañarse a ustedes mismos y a no ser cómplices o incluso activos delincuentes del silencio, por utilizar la expresión del libro de Mayor Zaragoza, que yo recomiendo que ustedes lean. Así que
les animaría a que ejerzan la ciudadanía, el derecho a decidir, el derecho a no estar conformes, el primer derecho que tenemos los seres humanos, que es el derecho a decir no. Y todo aquello que sea injusto, todo aquello que quebrante, que viole, que se enfrente a principios elementales de justicia, yo creo que tiene que tener el rechazo de todos nosotros. Así que les invito a ello y con eso pues termino mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar cosas que seguro nos han hecho pensar y también formularnos preguntas, ¿no? Pues abrimos un pequeño coloquio en el que, como tampoco tenemos mucho tiempo, yo insistiría en que fueran breves las preguntas y concretas y también que las respuestas en lo posible pues mantengan esa brevedad. Y nada, abrimos el turno. Yo intentaré seguir las manos, pero en fin, espero no despistarte demasiado. Aquí hay una primera pregunta. ¿Tenemos un micrófono inalámbrico? Cada vez debemos más de las decisiones que se toman en los distintos organismos de la Unión Europea. Eso no tiene por qué ser negativo. Sin embargo, es cierto que se puede construir Europa de muchas maneras distintas. A partir de hoy se están reuniendo a los miembros del ECOFIN en Bruselas para elaborar la columna vertebral que le van a ceder los días 24 y 25 a los presidentes de los distintos Estados miembros para lo que se ha dado a llamar el Pacto del Euro. Intentando poner en paralelo los derroteros previsibles del estado del bienestar y lo que parece ser que ofrece el Pacto del Euro, ¿qué juicio le merece el tipo de Europa que estamos construyendo? Sin perjuicio de saber cómo va a terminar, ¿no? La propuesta que finalmente hagan, yo creo que la deriva europea es peligrosa e inútil. Es inútil porque es imposible que eso se pueda llevar a cabo sin producir el destrozo de Europa. O sea, es imposible mantener una unión monetaria tan imperfecta como la europea. Muchos economistas lo tratamos de poner de relieve cuando se puso en marcha la construcción de la unión monetaria. La unión monetaria necesita cierta homogeneidad, necesita mecanismos de compensación, necesita mecanismos que hagan que lo que llamamos en teoría económica los impactos asimétricos, ¿no? O sea, impactos que dan por un sitio y no con la misma fuerza en todos los demás, puedan ajustarse equilibradamente, ¿no? No se tiene eso, no se ha hecho nada por avanzar en ese sentido, porque la pretensión de la construcción europea era una pretensión muy asimétrica, incluso porque en algún momento la pretensión más o menos explícita que hubo era una Europa de varias velocidades, de varios escalones. Yo creo que en estos momentos se ha desaprovechado la oportunidad que ha puesto de relieve la sucesión de impactos asimétricos, de cambiar eso, la necesidad que había de cambiarlo, y yo creo que se va por un camino que es un camino que, como digo, por una parte es inútil porque es imposible que eso se vaya a poder cumplir. Eso no se va a poder, con esa estructura que se está pensando, va a ser imposible hacer frente a los nuevos episodios de crisis que sin ningún tipo de duda se van a dar, porque las causas que han provocado la actual siguen vigentes y por lo tanto se van a volver a dar situaciones como la actual y por lo tanto el entramado que ahora se está organizando se incumplirá sin ninguna duda, porque es un entramado que no va a permitir hacer frente a lo que va a venir. Y luego es peligroso porque en primer lugar está condenado a no ser útil y luego en momentos de perturbación, y mientras tanto lo que va a hacer es crear a las diferentes economías y sobre todo a las más periféricas, a las más atrasadas,
un corsé que, como a la española, nos va a impedir generar el capital social y las estructuras de bienestar que podrían permitir mantener estándares que hasta ahora hemos tenido. O sea, yo creo que estas medidas son una completa irresponsabilidad en Europa, que merecería una auténtica insumisión de la ciudadanía europea, porque son medidas que ni siquiera no son además debatidas. ¿Dónde se ha debatido? ¿En qué espacio político ha habido una deliberación sobre eso? ¿Dónde se ha decidido que eso es mejor que otra cosa? ¿Qué democracia ha garantizado que eso refleje la voluntad mayor o menor de la ciudadanía? Es sencillamente la voluntad de poderes fácticos. Y por lo tanto yo creo que va a ser muy negativo para Europa. Y luego, para colmo, en el ámbito de la coyuntura, o sea, como en lo que vaya a tener de acción coyuntural, pues yo creo que va a ser también muy negativo, porque todo lo que signifique frenar hoy día el gasto y frenar los mecanismos de reactivación de la vida económica, pues son pasos atrás. O sea, es que Europa tenía que haberse empeñado en dos cosas, que son las dos cosas que podían haber permitido que, sobre todo los espacios económicos más lentos, pudieran salir adelante. Uno, reactivar la economía. Y no hay otra manera de reactivar la economía que no sea con gasto. Si no hay gasto privado, tiene que haber gasto público. Y en segundo lugar, no puede ponerse el gasto en activo, no se puede reactivar el gasto si no hay financiación. Y no hay financiación, porque la financiación que podía haber puesto el Banco Central Europeo no lo ha querido poner para darle protagonismo a la banca privada. Porque no podemos olvidar una cosa: el negocio de la banca es crear deuda. Y lo mismo que un fabricante de sillas lo que procura es producir muchas sillas y que la gente compre muchas sillas, el negocio de la banca es que haya mucha deuda y que la gente o los gobiernos pidan muchos créditos. Y eso es lo que ha procurado y está procurando la banca, pero de esa manera haciendo que los gobiernos se endeuden, porque no se reactiva la economía. Lo que se pone lo que se salva es la ganancia de la banca, pero no la marcha de la economía. Así que yo, francamente, soy muy crítico y valoro muy negativamente lo que se está haciendo. Yo creo que Europa, los poderes fácticos en Europa, porque cualquiera que conozca Europa sabe que desgraciadamente el sueño europeo se ha convertido en una expectativa frustrada, pues yo creo que se está yendo por un camino malísimo. Y yo creo que si no hay una respuesta en Europa de la ciudadanía, que realmente reclamemos lo que sería la salvación de Europa, una democracia en Europa, democracia europea. Es que no tiene sentido que Europa tenga la capacidad de decidir que tiene en todos los campos que tiene y no haya democracia. O sea, que las decisiones que toma Europa sean decisiones que no reflejen sentimientos, preferencias y deseos de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que esa es la cuestión por donde habría que empezar. Dos cuestiones. Yo estoy de acuerdo con usted en que actualmente vivimos una democracia enferma o algo enferma, transformada en una partitocracia hipotecada por los compromisos con sus lobbies que han impulsado el partido hasta la adquisición del gobierno. Sin embargo, a mí me gustaría que se brincase un poco y compartiese con nosotros su visión de los mecanismos de comunicación que nos piden, ¿no? Andaluces levantados. ¿Y cómo desde su punto de vista tenemos que ejercer esta libertad de comunicación de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que pensamos, de lo que creemos que tiene que ser no solo el gobierno, sino nuestro entorno, el suelo que pisamos? La segunda cuestión quizás sea un poco larga y no se la voy a plantear, tiene que ver con su planteamiento de los países pobres
Yo creo que los hemos aislado, ¿no? Y si hiciésemos un referéndum nos sorprendería de la cantidad de personas que quieren mantenerlos, seguir manteniéndolos aislados. Pero bueno, gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, es difícil, porque si tuviéramos un espacio de lo representativo que funcionara bien, fuera limpio, que fuera transparente, pues la pregunta se respondería sola. Es decir, las preferencias, el impulso, la vida, las ganas de cambiar de la ciudadanía se transmitirían al ámbito de lo representativo. El problema de lo representativo, del espacio de lo representativo, es que tiene arteriosclerosis, ¿no? O sea, es que no pasa por allí el flujo de nuestras preferencias, llega a los partidos, llega a las organizaciones del espacio representativo y se bloquea. Claro, si yo fuera alguien que está buscando disponer de un poder al margen de lo representativo, lo primero que buscaría en mis periódicos, en mi influencia, sería provocar esa arteriosclerosis, quitarle valor, hacer que la gente desconfiara de lo representativo, ¿no? Y contribuir a ensuciar esas arterias, ¿no? Eso es el problema que hoy día tenemos. Entonces, ¿de qué manera conseguir darle la vuelta? Pues yo no tengo obviamente la solución, pero sí creo desde luego que hay algo que es esencial, y es, como he dicho antes, usando nuestra capacidad para decir no aceptando las cosas que nos quieren imponer. Los ciudadanos tenemos un poder enorme, es que estamos engañados, porque normalmente, miren, yo doy muchas conferencias, muchas charlas, mis alumnos, siempre es un platillo que yo digo. Es que el poder lo tiene Europa, es que el poder lo tienen los partidos, es que el poder lo tiene... Que no. El poder lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que no ejercemos el poder. El poder lo tiene la ciudadanía. Nosotros no tendríamos por qué consentir mañana mismo Telefónica ha cambiado de comportamiento. Si los ciudadanos dijéramos, allí están sus teléfonos. Los bancos cambiarían de comportamiento si dijéramos, allí está su banco y nos vamos con otro. Los ciudadanos tenemos un poder enorme, tenemos el poder. Si lo hemos visto aquí, ¿por qué salió España de Irak? Claro, nos quieren hacer creer. Zapatero sacó... No, fueron las personas en las calles. ¿Por qué después no? Pues porque la gente no ha salido en las calles. Mira, hay una anécdota, creo que fue con Roosevelt. Fueron unos sindicalistas a hablar con Roosevelt y después de 2 horas hablando con él le dice Roosevelt, mirad, me habéis convencido, lleváis razón. Todo lo que me habéis dicho lleváis razón, me habéis convencido, así que ahora iros a la calle y obligarme a hacerlo. Eso es lo que hay que hacer, es que la gente tenemos poder y no lo usamos. ¿Qué va a hacer Martín? No, sí. Bueno, primeramente yo quería referente la lección de la acción formativa ciudadana que era más que economía. Y te quería hacer una pregunta, cuando has estado hablando del deslizamiento de los representantes políticos hacia otros poderes fácticos, que todo que sale, digamos, en los medios de comunicación como algo personal, etéreo, tú has empezado a ponerle el apellido. Yo pienso que esos poderes siempre han estado ahí, ¿no? Lo que me parece un poco extraño que esos poderes tengan ahora mismo, superen el poder que tengan los representantes de las grandes naciones. Es decir, ¿qué es lo que ha podido cambiar para que esos poderes fácticos superen a las fuerzas que pueden tener el poder, digamos, ejercido en la democracia, que llegan hasta el caso de que lo que ellos mismos quieren, las medidas que han decidido tomar
para poder luchar contra esos poderes fácticos, pues realmente no sean capaces de cumplir ni lo más mínimo. Bueno, no es la primera vez que ocurre eso, y la historia nos muestra que esos poderes tienen un mal perder, y que cuando no les conviene lo que la ciudadanía consigue, hace todo lo que tenga en su mano para volver la situación en otra dirección. O sea, los grandes fascismos del siglo XX, el nazismo, en realidad fueron movimientos encumbrados por grandes empresas, por grandes grupos bancarios, y lo que ha ocurrido en los últimos años tiene mucho que ver con eso. Fue precisamente una reacción de esos grandes poderes a una situación de equilibrio que no les compensaba en los años 60, 70, y una estrategia muy bien pensada, muy articulada, que ha dado lugar ahora a un desequilibrio que, claro, el problema es que es tan grande que a veces cuesta trabajo pensar si es viable, si es sostenible, ¿no? Pero bueno, se ha llegado a esa situación pues porque es una estrategia urdida. O sea, es que el poder bancario, el poder de los grandes promotores, el dinero, es el que ha corrompido la vida política, el que ha asesinado, el que posee los medios de comunicación. Cualquiera que conozca un poco, por ejemplo, pues el mundo del mundo audiovisual, pues puede saber lo que ha sido las dos legislaturas últimas, o sea, esta que llevamos ahora y la anterior, de cómo las televisiones se han estado presionando al gobierno hasta que no han conseguido quedarse con la inversión publicitaria. Eso es una constante, un ataque permanente, no se descansa, es buscar dinero, es una presión constante, se tiene mucho poder. Es que yo cada vez que entro por la mañana a mi facultad, lo primero que veo es un Banco de Santander, y claro, que no es conocido, ¿no? Pues que todos los rectores de las universidades españolas, pues cuando van a las reuniones de universidad, pues pregúntenle ustedes a los rectores de las universidades españolas la dieta que tienen, ¿no? Que es una dieta bastante suculenta, ¿no? No una, sino las varias reuniones que tienen al cabo del año, ¿no? Entonces, cuando se inaugura el curso académico oficial en la Universidad de Cádiz, y hay una sala como esta o más grande preparada para que los rectores se cambien y tomen el traje académico para ir al día siguiente al acto, llega la jefa del gabinete del señor Botín y dice: esta habitación para mi jefe, para el señor Botín, no, esto de los rectores. Al día siguiente está el señor Botín allí, y cuando el señor Botín quiere ir en la comitiva académica tiene que intervenir la Casa Real para decir: mira, hasta ahí. O sea, es que eso está pasando en las universidades nuestras día a día, y como no lo hacemos frente, pues yo me saco el carnet de profesor y tiene que estar ahí el escudo del Banco de Santander. Entonces se llega así, se llega cediendo espacio de poder a los bancos que no tienen nada que ver, porque los bancos están para ganar dinero y es contrario al saber. O sea, es que un banco no tendría que pisar una universidad, porque lo estamos viendo que el saber que financia es un saber interesado, es lógico. O sea, yo comprendo que el Banco de Santander o el Banco de Bilbao le dé mucho dinero a sus servicios de estudios, y eso es legítimo, ¿no? Que para hacer los estudios con mejor interés. Pero hombre, no venga usted a financiarnos la universidad, porque entonces ya sabemos que usted va a financiar en la universidad lo que le interesa. Porque el Banco de Santander no es una ONG, no es una fundación espiritual, es una empresa para ganar dinero por encima de todo. Que yo le respeto, pero hombre, usted a lo suyo y el estudio al otro. Y en lugar de eso se le ha cedido ese espacio, se le cede el otro, se le cede el otro. Ojo, se le cede porque la ciudadanía se lo cede, porque los universitarios le cedemos ese espacio, porque los académicos le cedemos ese, porque los políticos y los partidos políticos y los sindicatos y nosotros le decimos: adelante señor Botín, adelante señor no sé qué. Y así se escribe la historia. Cuando quieres acordar, te han quitado de tu sitio y se han puesto ellos, ¿no?
Y yo creo que eso es muy preocupante. Quiero hacer un inciso, si me lo permite, que hace esto, que precisamente en una novela del amigo Phil de Jonathan Wynne hay una frase que dice, cuando comentan eso, dice, oye, los sinvergüenzas no medran por ser sinvergüenzas, sino por la cobardía y la prudencia de los demás. Viene a colación, creo yo. Gracias. Qué casualidad que ese autor haya sido considerado siempre un autor de niños, ¿no? A ver, yo le voy a hacer 3 preguntas muy cortitas y con un poco de mala boca, mala leche, ¿no? Primera pregunta, ¿usted cree después de lo que ha dicho que debemos votar o no? Que si después de lo que ha dicho la conferencia, ¿usted cree que debemos de votar o no a partir de ahora? Segunda pregunta, si el Estado no hubiera inyectado dinero a la banca, probablemente hubiera habido que nacionalizar, pues hubieran declarado en quiebra. Seguramente todos esos miles y miles de ahorradores, pequeños ahorradores que hubieran perdido su dinero, hubieran corrido al gobierno. Entonces, no sé si no ha sido la mejor solución posible, no lo sé. Y finalmente, si se le ocurre alguna idea para movilizar a la sociedad, o sea, alguna idea concreta, porque hablamos mucho, todos nos reunimos, pero luego no ya acudimos a ningún sitio, ¿no? La primera pregunta. Si nos quedamos quietos, la ciudadanía, digamos, personas que nos gustaría que los partidos políticos llevaran otro tipo de cosas y otro tipo de compromisos, pues entonces más vale no votar. Pero si no votamos, entonces sí que es verdad que nos quedamos fuera. ¿Cuál es la solución? Pues también lo tenemos los ciudadanos. Es que si los ciudadanos le decimos no vamos a votar a un partido que no lleve esto en su programa. Si nosotros logramos un movimiento ciudadano en torno a 10, 15 puntos, 10 puntitos, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece una de las vergüenzas más grandes que yo estoy viendo ahora mismo. Bueno, de las muchas, hay varias, pero una, que hay en torno a 300.000 familias en España. Según el defensor del pueblo me dijo una vez que en Andalucía calculaba que había 100.000 familias desahuciadas, que han perdido su vivienda. Se calcula que unas 300.000 familias en España, porque le deben, no han podido pagar 300 por unos pocos cientos de euros a un banco. Porque hay una ley hipotecaria que es verdaderamente reaccionaria, arcaica, injusta. Si se ha podido dar miles y miles, docenas de miles de euros a los bancos, no se puede hacer una ley que diga que ningún ciudadano, ninguna familia pierde su vivienda si se ha quedado en paro. No se puede salvar a la familia y sí se puede salvar a la banca. Me produce tanto asco que vomitaría encima de todos esos que van a hacer manifestaciones a defender la familia y que luego votan en contra en un parlamento de una ley para evitar que desahucien a familias de pocos ingresos. Si la ciudadanía dijéramos, si en Sevilla hiciéramos una campaña y dijéramos no vamos a votar a un partido que no esté a favor en el momento en que llegue al Parlamento de hacer un cambio en la ley para que nadie pierda sus viviendas por un desahucio a un banco por unos cientos de euros cuando están ganando miles de millones, por ejemplo. Se podría votar a esos partidos. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de imponer, nosotros le podemos imponer a los partidos. Por lo tanto, yo creo que no lo planteo, no lo dejaría en el término votar sí o votar no. Condicionemos la oferta electoral de los partidos. Y yo creo que hay unos puntos que hoy día, y conecto con la tercera pregunta, ¿cómo movilizar a la ciudadanía? Supongo que a lo mejor ni siquiera poniéndole un petardo en sus partes, a mucha parte de la ciudadanía se movilizaría, pero hay que intentar.
hay que intentarlo. ¿Y cómo se puede intentar? Pues como asociaciones e iniciativas como esta, transmitiéndole a la ciudadanía ideas esenciales que hay que hacer. ¿Por qué no? Si es que hay cuestiones hoy día esenciales. El tema de la financiación de la banca, el problema de la igualdad, el problema de la reforma fiscal. ¿Ustedes creen que es aceptable que cada reforma fiscal que se haya hecho en los últimos 15 o 20 años haya dado como resultado que haya un sistema fiscal menos progresivo? ¿Usted cree que es normal que seamos ajenos o que mantengamos silencio ante el hecho de que hay una economía sumergida que no grava, que es fraude, o a un fraude fiscal que es el más alto de Europa? ¿Usted cree que es normal que nos mantengamos en silencio cuando sabemos que España es el país de Europa donde más billetes de 500 euros circulan? ¿Por qué no pedimos un plan de urgencia, simplemente como dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda, los inspectores y los subinspectores de Hacienda, que lo vienen pidiendo desde hace años y saben cómo hacerlo porque son técnicos y lo saben hacer? Pues si nosotros dijéramos, no votamos a un solo partido que no lleve en su programa y que no se comprometa a hacer una reforma fiscal en los términos que dice el técnico del Ministerio de Hacienda para acabar con el fraude fiscal en España, pues entonces ya podríamos votar. Porque luego tendríamos, pues seguramente uno se llama de derecha, más de izquierda, tal, claro, normal, tendría su preferencia, pero hay elementos que son transversales. Sí que hoy día lo que hay que plantear es una serie de reivindicaciones que son de una ética de mínimos, que se ha perdido. Es que estamos viviendo, claro, yo a veces digo, claro, a mí me está pasando una cosa sin duda rara, y es que cada día me siento o me dicen que soy más radical, pero cada día hago demandas más moderadas, porque yo de verdad me conformaría con una reforma fiscal, lo que acabo de decir, una reforma fiscal que por lo menos los ricos paguen, ¿no? Oye, que las empresas de la luz, la del agua, la del otro, no me roben. Es que estamos hablando de cosas muy elementales, ¿eh? Que no desahucien una familia que gana 600 euros, que se ha quedado en paro porque los bancos han tenido que meter a darle miles de millones a sus grandes clientes. Yo estoy pidiendo que si yo pago todos los años Hacienda y todos los meses y todos los días, oye, que los bancos y las grandes empresas de España no se puedan ir a un paraíso fiscal. Yo no estoy pidiendo una cosa que, pues sí, eso es un radicalismo, porque hemos perdido el sentido de la justicia elemental, ¿no? Así que yo creo que sí podemos votar y tenemos que reclamar, porque claro, si no votamos, es que somos nosotros los que nos quitamos del espacio. Eso es lo que van buscando, si eso es lo que quieren es que la gente no participe de que toda la política es mentira, todos los políticos son iguales, todos los partidos son unos sinvergüenzas. Nos tenemos que negar a eso, porque eso es lo que van buscando, porque cuando consigan hacerle creer eso a toda la gente, ya sí que tienen las manos libres. Así que yo creo que podemos usar el poder ciudadano para condicionar a los partidos. Y luego el tema de nacionalizarlo, o sea, de dejar caer, no porque se podía haber salvado el dinero, lo único que estamos hablando era de haber evitado mucho más coste y que hubieran hecho frente a sus responsabilidades. Y en todo caso habría gente, lógicamente, que habría perdido dinero en sus inversiones arriesgadas. Pero bueno, habría perdido dinero, o sea, si usted va, esta noche se lleva usted el sueldo de su casa y se va al casino y lo pierde, pues no me venga usted mañana diciendo que ha perdido el sueldo del casino, usted es libre. Entonces, si usted ha comprado 7 pisos allí porque le ha dado un préstamo a no sé qué banco y el banco ha metido el dinero del préstamo en no sé qué producto financiero, pues si usted lo ha perdido, eso es su problema. Entonces es que tenemos que acostumbrarnos a eso. Claro que perdería mucho dinero, pero es que ahora lo que estamos haciendo es dándole el dinero a la gente que ha perdido el dinero en el casino, a los ricos que han perdido el dinero en el casino. Y eso es lo que no puede ser. Tiene que haber una banca pública, que sea una banca que garantice que la financiación va allí donde se necesita. Claro, también la crisis nos ha enseñado otra cosa, y es que no basta la titularidad pública, porque al fin y al cabo las cajas de ahorro, pues más o menos son empresas
no exactamente banca pública, pero ¿qué ha ocurrido? Pues ahí los propios partidos ponían a sus virreyes y luego al final, como en alguna ocasión decía el presidente Chávez, ¿no? Que dice, oye, que ponemos a un tipo de presidente de una caja de ahorros, se pone el traje nuevo de Armani y ya manda más que nosotros, ¿no? Pues tonto por haber puesto a ese. Porque personas honradas hay, personas deshonradas hay muchas, y habéis ido a poner a los que claramente no eran gente honrada. Y si no, pues es que hubieran cambiado, ¿no? Pero eso nos indica que no basta solo la titularidad pública, o sea, lo que es necesario normas de control, normas de seguimiento, de participación social, pero claro, al final las cajas de ahorros estaban sujetas al mismo sistema civil, de partidos, de sindicatos, que allí no había control, social, y es relativamente fácil establecer organismos y mecanismos de control que hubieran garantizado eso. ¿Que hubiera habido un problema? Hombre, es evidente. Greenspan, el que fue presidente de la Reserva Federal en septiembre del año 79, o sea, de 2009, dijo, la banca de Estados, o sea, le preguntaron la crisis, dijo, mire, la crisis es que la banca de Estados Unidos y del Reino Unido están en quiebra. Claro, si la banca del Reino Unido y de Estados Unidos está en quiebra, pues imagínense eso lo que produce en todo el sistema financiero internacional. Por lo tanto, problema lo hubiéramos tenido. Gente arruinada, por supuesto, como la ha habido, pero bueno, es que el daño que se había producido era muy grande. Lo que eso nos tiene que llevar es que no tiene sentido, como decía Eduardo Galeano, que vivamos en un planeta que el dinero tiene más libertad que el ser humano. Es que con el dinero se puede hacer cualquier cosa. Usted puede comprar mañana en el mercado de Londres de petróleo y no le piden ni el carnet de identidad. Es que eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Se va a comprar un Lexatin en una farmacia y casi le piden una huella dactilar, y usted va y mañana hunde el mercado internacional del petróleo invirtiendo en Londres y nadie le pregunta quién es. Es que el mundo no tiene un esquema lógico. Entonces eso es lo que hay que darle la vuelta, ¿no? Un par de cuestiones. Tú eres de las personas más representativas de la red ATTAC en Sevilla y en España. Quiero saber, digamos, cómo funcionáis, ¿no? Y cómo os organizáis y cuál es el grado de influencia o de presión o de condicionamientos, ¿no?, que tenéis en la sociedad sevillana, andaluza o española, ¿no?, por hacer esa labor, ¿no? Pues bueno, ATTAC es una asociación que nació en Francia a raíz de un artículo de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique en el año, yo creo recordar que fue en el año 97, creo recordar, y que la que proponía que había que frenar los movimientos especulativos y que había que establecer medidas sobre todo para limitar el capital financiero, ¿no? Entonces, pensando que esa era la punta de lanza de una mecánica absurda que dominaba las relaciones económicas, ¿no? Tuvo mucho éxito, mucha influencia. En Francia hay docenas de miles de personas asociadas a ATTAC, en Alemania, en otros países. En Túnez, por ejemplo, uno de los movimientos que más presencia han tenido en las últimas revueltas pues era ATTAC, y además quiero aprovechar para decir que se va a hacer propaganda porque al fin y al cabo el día 25, o sea, este viernes, pues hay una conferencia que organiza ATTAC Sevilla con la hija, bueno, una chica que es una activista tunecina, que es la hija de uno de los dirigentes de la revuelta, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué influencia tenemos? Pues a la vista del caso que nos hace un poco, aparentemente, pero por otra parte, pues la verdad es que nos satisface el hecho de que medidas que nosotros estamos proponiendo desde hace años y que antes nos decían que eran utópicas, que eran irrealizables y tal, pues hoy día se estén discutiendo en Parlamento, hasta el punto de que una de las discusiones últimas que teníamos era que el Fondo Monetario Internacional nos había invitado a una reunión para discutir nuestras propuestas, bueno, decía para discutir las propuestas del Fondo Monetario, y decíamos, a ver si esas eran las propuestas que hicimos nosotros, ¿no? Y por cierto fuimos, ¿no? O sea que quiero decir que eran, yo creo que la influencia que tiene pues de personas
de todos los partidos o de todas las organizaciones, de corrientes muy distintas, lo cual es una experiencia de trabajo muy interesante que demuestra que en realidad lo importante es coincidir en principios éticos, en principios políticos transversales y luego pues funciona muy libremente o funciona digamos casi un poco de cada... Yo diferenciaría pues, el trabajo intelectual de personas pues, que son muy significadas en España, pues, por ejemplo en el comité científico pues, están, y en el comité de apoyo pues, está José San Pedro, Mayor Zaragoza, Vicente Navarro, Carlos Perezosa, en fin, yo me atrevería a decir que los pensadores más progresistas de España pues, y más conocidos están allí y por lo tanto yo creo que hoy día tiene mucha influencia pues, porque partidos, hasta parlamentos, ayuntamientos han hecho suyas las propuestas que hacemos y luego pues procuramos trabajar muy democráticamente y en fin, no sé más que puedo decirle, que le invito a que se interese y que si quiere colaborar pues sin perjuicio de que allí trabaja todo el mundo que quiere, porque se trabaja por ideas, no es una organización digamos al uso, ¿no? Bueno, pues cerramos ya la sesión en vista de la hora, pero yo también me gustaría poner de relieve que en algo de lo que nos ha dicho el conferenciante del coloquio, pues hay una coincidencia muy grande con Iniciativa Sevilla Abierta, puesto que él ha dicho que lo que hay que hacer es condicionar la política de los partidos y en concreto, pues, de cara a las próximas elecciones municipales, en Iniciativa hemos hecho unos acuerdos, hemos propuesto, ¿no? Unos acuerdos por Sevilla que pretenden eso, simplemente que los partidos, sea cual sea el que finalmente se instale en nuestro gobierno municipal, pues recoja esa serie de demandas, ¿no? Podrían ser las de la sociedad civil y por lo tanto eso es lo que intentamos. Lo que pasa es que también nos damos cuenta que hace falta concienciar mucho, que realmente no tenemos costumbre de tener ese protagonismo, o lo hemos perdido, lo hemos olvidado, ¿no? Y que también cuando discutimos esos acuerdos que finalmente tomamos, pues nos dio la sensación, y así lo dijimos, de que estábamos reivindicando lo obvio, que es también lo mismo que nuestro conferenciante ha dicho ahora, pero que reivindicar lo obvio en estos momentos porque se había vuelto revolucionario, que es una cosa que había que hacer en estas circunstancias, ¿no? Así que nada, agradecerles su presencia y por supuesto la conferencia que hemos escuchado al profesor Torres.